nuestro saludo, le damos la bienvenida a un nuevo programa en su curso, segundo curso de preparación para las pruebas de ingreso. El saludo para los estudiantes, para los familiares que puedan estarnos acompañando, para todas aquellas personas que además aprovechan esta excelente oportunidad que da el Estado, el Ministerio de Educación, la televisión educativa, para ampliar, profundizar su cultura. En fin, es un programa que puede servirle a todas las personas y de hecho muchos nos están escribiendo, están respondiendo encuestas, están haciendo llamadas por teléfono y todas estas llamadas están siendo atendidas por el Ministerio de Educación y por el equipo de profesores que trabajamos en esto. Por tanto, fíjense que en todo momento le vamos a estar dando respuestas, pero en el momento adecuado, porque todas las sugerencias no se pueden incluir en una sola clase. Quería decirles además que hay muchas personas, profesores en formación que también han estado llamando, haciendo sus sugerencias, pidiendo que se repasen determinados contenidos. Y entonces quería recordarles que este programa está organizado en 5 clases. Veamos esta diapositiva. La primera clase, la de comprensión, fue la de la semana anterior. Estamos en la segunda clase, en que vamos a tratar el léxico y la ortografía, la clase de hoy. Fíjense que a cada contenido hay un número de clases determinado. Una clase de gramática, un tema de gramática que estará estructurado en 2 clases. La primera para las clases de palabras y la segunda para la oración compuesta. La última clase estará destinada al tema de la comprensión. Por eso, por la sugerencia que nos han hecho, vamos a comenzar revisando una de las tareas de la clase anterior, que consistía en la revisión de uno de los temarios de prueba que aparecen en su folleto. Usted debe tener ahora mismo, que está mirando el programa, el folleto de preparación para prueba de ingreso a mano. De todas maneras, el texto se lo voy a poner en pantalla. Dice la orden: lea con cuidado el siguiente texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y el texto se denomina la desmemoria. Cuando usted está en el acto de una prueba, usted debe fijarse muy bien en los títulos. El título tiene una función deíctica, el título anuncia una parte del contenido, pero deja incógnitas que usted debe averiguar con la lectura. Dice el texto: Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y toda la geografía, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre otros muchos carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio del África: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Mire usted qué texto más interesante. Cuando usted revisó el temario, usted recuerda que tiene varias preguntas que usted las va a responder todas, pero yo quería concentrarme en una sola por una solicitud de los televidentes. Es el ejercicio de resumen. ¿Cómo resumir un texto? Vamos a ver la orden. La orden dice: resuma en un párrafo el contenido del texto leído, sin reproducir literalmente las frases que aparecen en él. Esto es una pregunta frecuente en las pruebas. Hay varios métodos para resumir: cuadros sinópticos, llaves, mapas conceptuales, pero en la prueba se prefiere la forma de párrafo.
Esta es la que le piden y por tanto, ¿cómo realizarla? Bueno, yo le voy a hacer una sugerencia. Volvamos al texto. Lo primero es leer el texto tantas veces como sea necesario. Y fíjese que vamos al primer párrafo. ¿Y qué buscamos en el primer párrafo? Las claves semánticas. ¿Qué son las claves semánticas? Aquellas palabras que portan el significado fundamental y temático en cada fragmento. Dice en el primer párrafo, que ya usted lo ha leído y que ya lo leímos aquí, ¿cuáles creen usted que sean las claves semánticas? Mire, Chicago es una clave semántica, lógicamente, porque es al lugar al que fue la persona que escribe. ¿Qué otra palabra clave hay ahí? Fábricas. Porque el texto dice que Chicago está llena de fábricas. ¿Usted encontró alguna otra clave semántica? Trabajando, usted tiene el libro abierto, ¿verdad? Y ya lo hemos leído varias veces. Pues entonces tiene obreros. Fíjese, de estas palabras, ¿cuáles son traducibles? Chicago no se puede traducir, pero fábrica sí. Se puede traducir, cambiar por un sinónimo. Se puede traducir obrero. Vaya pensando, porque ya aquí usted tiene prácticamente el primer enunciado de su resumen. Dice en el segundo texto que al llegar al barrio Haymarket, mire, ahí no hay ninguna clave. Haymarket es un barrio de Chicago, por tanto sería reiterativo, aunque a veces las reiteraciones son útiles. ¿Qué otra clave aparece aquí? 1 de mayo. Porque eso es una clave semántica, es de algo de lo que se está hablando en el texto que es importante y que causó el asombro del que escribió. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Resulta que en el lugar donde ocurrieron los acontecimientos, nadie sabe, nadie recuerda y por tanto, fíjese que yo voy anotando y usted va anotando en su cuadernito palabras claves. Luego, en el segundo segmento, pues encontramos ahí Día Universal. ¿Con quién usted lo relaciona? Con 1 de mayo. 1 de mayo es un día universal. Pero, y observe que lo que viene después de pero prácticamente invalida lo que hay delante. Estados Unidos, del cual es una ciudad, Chicago, en Estados Unidos es un día cualquiera. Mire cómo se va formando una red de palabras. Día cualquiera se opone a día universal, pero día universal en algún lugar y día cualquiera en otro lugar. Fíjense, usted está pensando, todavía no está escribiendo, lo que está es anotando las claves. Y en el último segmento, fíjense que hay un cambio. Dice que tras la inútil exploración, ya dejó el tema, aparentemente los amigos lo llevan a una librería, lógicamente, porque él es un intelectual, es un escritor, es un periodista, es un publicista, es una gran personalidad. ¿A dónde lo llevan? A la mejor librería. Pero allí el dato está en la última idea. Un cartel que él encuentra por casualidad y que reza con la historia que cuenta. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. ¿Qué me están diciendo? ¿Parece que no está relacionado? Pues sí, este es el cierre semántico, porque las historias han estado contadas casi siempre por los vencedores y han ignorado a los que realmente hacen la historia. De modo que si ya usted tiene todas las claves, aquí no hay ninguna, ¿cómo usted pudo elaborar su resumen? Bueno, yo le voy a mostrar una posibilidad. Esto no es una camisa de fuerza. Usted pudo haber utilizado otras palabras, otra estructura, otro orden, recordando que en el ejercicio de resumen se desechan los adjetivos que no sean necesarios, las frases aclaratorias y todo aquello que sea accesorio. Y usted va a lo fundamental. Bueno, mire, una posibilidad de resumen del texto, porque el texto tiene que decir lo mismo. Debe estar ordenado en el mismo orden en que aparecen en el texto. Y el resumen que le estoy proponiendo, usted no tuvo que haberlo escrito así, pudo haberlo escrito de otra manera, pero observe, Chicago tiene muchas industrias y trabajadores, pero nadie sabe en qué lugar ocurrieron los hechos que dieron origen a la celebración del 1 de mayo, que es un día universal, pero que en Estados Unidos no se celebra. Mire usted, qué curiosidad, qué texto tan sorprendente, ¿verdad? Y que usted pudo haberlo resumido de este modo.
Bien, pasamos entonces de la primera tarea. Espero que esto les haya servido de pista para hacer otros ejercicios de resúmenes, porque es una pregunta frecuente en las pruebas. Hoy vamos entonces a la segunda tarea. La segunda tarea partía de otro texto que está en el libro también. Esto yo no lo dije en la clase anterior, ahora lo estoy informando. En la página 64 es el ejercicio, el temario número 14. Y dice que cuentan que José Lezama Lima le describió a un intelectual italiano la bahía napolitana y el Vesubio pespunteado de luces en medio de la noche con tan asombrosa minuciosidad e intensa atmósfera evocadora que el visitante creyó en un recorrido del escritor cubano por esos lugares. Similares visitas solía hacer a otros lejanos puntos en el espacio y el tiempo, aunque solo por lecturas llegara a ellos. Fíjense, ¿de quién trata este texto? ¿A quién se refiere? A nada menos que a José Lezama Lima, uno de los principales intelectuales cubanos del siglo XX, muchas veces no conocido por el gran público, que fue una gran personalidad que escribió, bueno, publicista, poeta, narrador, en fin, un intelectual completo. Pero además su novela Paradiso está considerada entre lo mejor que se ha escrito y ha influido, en el siglo XX, por supuesto, y ha influido en intelectuales cubanos y del extranjero. Su estilo es neobarroco, por eso a veces resulta un poco difícil de leer para muchos públicos, pero si usted se auxilia de un diccionario, puede encontrar una novela estupenda, excelente. Así que el ejercicio decía: tomando como base ese fragmento, responda verdadero, falso o no se dice de acuerdo con el texto. Ya este tipo de ejercicio lo hicimos en la clase anterior, pero no está de más, porque para poder responder las preguntas de léxico, de ortografía, de gramática y todas las demás, usted debe haber comprendido profundamente el texto inicial. Por tanto, primer ítem: Lezama Lima relata su encuentro con un intelectual italiano. ¿Qué respondió usted? Falso. Por supuesto que es falso. ¿Y por qué es falso? Porque el texto comienza con una forma verbal. La forma verbal cuentan, que está en plural. Así que cuentan otros, algunas personas, alguien. Cuenta, y no es Lezama quien relata. Y fíjense que el test de verdadero o falso, usted tiene que interpretar el texto inicial, pero tiene que interpretar muy bien la orden, leerla con mucho cuidado. La lectura permitía a Lezama Lima trasladarse a diferentes latitudes. Bueno, usted por geografía sabe lo que es latitud, ¿verdad? Pues por tanto es verdadero. Y finalmente, Lezama Lima podía comunicarse perfectamente en italiano. ¿Qué respondió usted? Fíjense que ahí hay un distractor. La persona con la que habla es italiano, pero sabemos por el texto en qué idioma se estaban comunicando. Pues no se dice. Perfecto. Seguramente que usted respondió con exactitud, pero ahora la otra orden, la que viene después, es la ya correspondiente al léxico y a la ortografía. Así que, ¿qué vamos a ver ahora? Una orden que dice lo siguiente: escriba una familia de 6 palabras a partir del vocablo pespunteado. Una familia de 6 palabras a partir de un vocablo que está en el texto. Pero fíjese que usted dice escriba, usted no tiene que extraer nada del texto. Usted lo que tiene que comprender el sentido que tiene en el texto la palabra. Y luego la familia de palabras que usted formó debe clasificarlas. ¿Cómo se hace este tipo de ejercicio? En primer lugar, ya vimos en una clase anterior la familia de palabras. Se parte del lexema o raíz de una palabra a la cual se añaden afijos. Los afijos son prefijos o sufijos que se le añaden a una raíz para formar nuevas palabras. Veamos una posibilidad que yo le voy a mostrar. Le pedimos 6, aquí usted va a encontrar algunas más. Veamos, pespunteado. En pespunteado es P-U-N-T, la raíz. Y a eso es a lo que usted le va añadiendo prefijos o sufijos para formar nuevas palabras. Veamos ahí. Sustantivos. Mire a ver cuáles usted escribió. Pero yo le estoy sugiriendo esto. Punto, punta. Y observe que aquí no es una oposición genérica, no es lobo y loba.
lobo y loba dicen lo mismo. Aquí es punto y punta, que son dos conceptos diferentes. Tenemos puntualidad y tenemos, mire, acupuntura, una ciencia milenaria para Asia, pero que en nuestro país se practica desde hace algún tiempo como parte del desarrollo de la medicina en Cuba. Tenemos además adjetivos puntual e impuntual. Mire cómo en todas las palabras la raíz se va manteniendo, pero se van formando palabras nuevas. No es puntico ni puntón, es palabras nuevas que dan una nueva realidad. Verbos. Mire cuántos verbos pueden formarse de la raíz esta de pespunteado. Puntuar, despuntar, apuntar, puntualizar. Mire cuántas formas, cuántos verbos para crear un sistema verbal. Y finalmente, adverbios. Tenemos puntualmente. Recuerde que el adverbio, le den la palabra que le den, se forma a partir del adjetivo y la terminación mente. Solo con los adjetivos y la terminación mente se puede formar un adverbio de modo. Entonces, ya tenemos el primer elemento, una familia de palabras. Vamos a ver en esta diapositiva para recordar nada más. Mire, de la palabra tornillo, que tiene, si usted le quita el morfema de género, la O, lo que le queda es el lexema. Mire cuántas palabras se pueden formar. Atornillar, destornillar, destornillador, verbos y sustantivos. Usted puede encontrar otras palabras más. Por tanto, el ejercicio de familia de palabras, espérelo en la prueba, que es parte del bloque 2, léxico y ortografía. Así que vamos a ver ahora. Esto, recuerde que hay que copiar a dos manos. Recuerde que en este espacio de la televisión cubana, los minutos duran menos de 60 segundos. Hay que copiar a dos manos y a la mayor velocidad posible. Pues por tanto, aquí le estoy sugiriendo, no son todas, algunas terminaciones para la formación de sustantivos. Mire, las terminaciones sion, lo mismo se escriban con C que con S que con X, siempre dan sustantivos derivados de verbo. Mire, eso usted lo tiene como una notica ahí. Le estoy mostrando algunos ejemplos: abolición, fusión, flexión. La terminación ansa me da los sustantivos andanza, fianza y otros muchos más. Mire que se escribe con Z. Las terminaciones ansia, encia, siempre dan derivados de adjetivo y se escriben con C, excepto ansia propiamente dicho, que se escribe con S, y hortensia, que se escribe con S, tanto si es el nombre de la flor como el nombre de mujer, que en ese caso se diferenciarían por la mayúscula. Las terminaciones dat, bondad, maldad, también derivados de adjetivos y siempre abstractos. Las terminaciones or, como destornillador, libertador. La terminación or puede dar algunos adjetivos, por eso hay que tener cuidado con ella. La terminación ismo, que me daría altruismo, egoísmo. Las terminaciones age, que por cierto siempre se escriben con J, como abordaje, arbitraje. Hay alguna excepción, pero incluso ya ni se utiliza, como garaje, por ejemplo, que por provenir del inglés de storage, puede entonces escribirse con G, pero es admisible actualmente con J. Y la terminación isia. Vamos a darle unos segundos para que usted copie la diapositiva e ir a la diapositiva siguiente.
Bueno, esperemos que usted haya podido copiar. Recuerde, si está acompañado de un familiar, copien a 2 manos para abreviar en el tiempo. Vamos a ver en esta otra diapositiva otras terminaciones que también me dan sustantivos derivados. Otras. Les reitero que no son todas las del idioma, pero son las más frecuentes con las que usted puede operar en el examen. Terminación es, mire la ortografía, esbeltez, intrepidez. La terminación esa, que da belleza, destreza y otros sustantivos más. Reitero, la terminación ción con X, porque es la más rara, la menos usual y usted puede tener que trabajar con ella. Mire, conexión, anexión, pero pueden ser en algunas ciencias como física, pueden aparecer. La terminación asgo, siempre reitero, mire la ortografía, se escribe con Z, tenemos patronazgo y cacicazgo. Cacicazgo era el territorio que dominaba un cacique en nuestras culturas aborígenes. La terminación ista, partidista, americanista. Las terminaciones ante y ente, que originalmente son verbos, participios activos de presente, en español se han inmovilizado o como sustantivos o como adjetivos y por tanto hay que tener cuidado con ellas. Y la terminación ero, que me da bodeguero, pregonero, me da oficios, por ejemplo. Unos segundos para que puedan copiar la diapositiva. Bueno, ahí en esta diapositiva yo me salté habilidad, pero usted no. Usted la escribió porque es importante para nuestro idioma. Y ahora voy a mostrarle terminaciones que pueden ayudarlo a formar adjetivos. Recuerde que en la prueba le pueden pedir o una familia de palabras o que escriba un adjetivo que sea de la familia de tal palabra, un sustantivo que sea de la familia de esta otro vocablo, en fin. Veamos ahí. Terminaciones hable, ible, siempre con B, da amable, terrible y otra serie de sustantivos. Estos tienen una peculiaridad. Son adjetivos de una sola terminación. Bueno, eso lo verán en la clase de gramática, pero siempre concuerdan con el sustantivo al cual acompañan. Las terminaciones oso, osa, como ruidoso, escandalosa. Las terminaciones ivo, iva. Hay otras como ave, eve, que también dan adjetivos. Yo le puse ahí un ejemplo, acumulativo, destructiva. Las terminaciones acoaca, como polaco, maníaca. Diso, disa, huidizo, asustadiza. Ante y ente, mire, apareció con los sustantivos, ahora vuelve a aparecer con los adjetivos. Abrazante, valiente, que son adjetivos. Por eso le decía, cuando usted trabaje con las terminaciones ante y ente, debe tener el cuidado de determinar si la palabra que está utilizando o la que está interpretando es un sustantivo o es un adjetivo. Tienen las terminaciones usco, usca, de estos ejemplos que están ahí, con Z, y usco, usca, con S, de estos ejemplos que están ahí. Y la terminación as, que da estos vocablos que aparecen. Vamos a dar segundos para que usted pueda copiar esta importante diapositiva, porque ahí tiene usted un inventario para formar palabras y eso es una pregunta puntual en todos los exámenes.
Bueno, usted ya ha podido, supongo, copiar muchas de estas diapositivas. Aparecen en un formato que el profesor de matemáticas ha estado insistiendo en que muchas de estas diapositivas usted las puede consultar por su móvil. Por tanto, si le faltó alguna palabrita, porque por razones de tiempo tratamos de poner la diapositiva lo más ampliamente posible, pero recuerden, si está acompañado de un familiar, copiar a dos manos. El familiar puede ir localizando páginas del libro, es decir, para que la clase sea dinámica, pero además usted puede discutirla con ellos, porque fíjese que en esta clase estamos trabajando léxico y ortografía, y ahora vamos a hacer un ejercicio de tipo prueba. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir calentando el brazo. Dice esta orden: escriba un sustantivo de la familia de erigir y creyó, un adjetivo de la familia de muestren y atmósfera, un verbo de la familia de universal y noche, y un adverbio de la familia de día y puntos. Nada más que quiero decirle algo. La primera columna de palabras, erigir, muestren, universal y día, están tomados del primer texto, del texto La Desmemoria. Las otras palabras, creyó, atmósfera, noche y punto, están tomados del segundo texto, del texto de Lezama. Así que le voy a dar unos minutos para que piense y a lo mejor discuta con las personas que le están acompañando y trate de escribir un sustantivo derivado de esta palabra, un adjetivo, un verbo, un adverbio. Un par de minuticos para que usted responda, porque esto es exactamente como puede salir en la prueba. Bueno, usted recuerde que cada vez que yo pongo un ejercicio, usted lo primero que hace es copiarlo. Trata de responder en el tiempo que le vamos dando. Pero en la prueba, usted tiene hasta 4 horas. Hasta 4 horas para leer el texto inicial tantas veces como usted lo necesite. No importa que otras personas puedan leer en 5 minutos. No, usted necesita 10 o 15 o tantas lecturas para dilucidar la inteligencia del texto, para saber cómo piensa el que lo escribió y para poder operar con esta pregunta. Vamos a ver entonces qué respondió usted. Vamos a
a mostrarlo de otra manera. Un sustantivo de la familia de erigir. Mire a ver cuál escribió usted. Pues mire, erección. Un sustantivo de la familia de creyó. Mire, tiene creencia, pero usted pudo haber encontrado otros. Usted pudo haber encontrado credibilidad. Recuerde las terminaciones DAT que vimos allí. Usted pudo haber encontrado creyente con las terminaciones ante y ente. ¿Verdad? Bueno, usted puede ir cotejando y si usted escribió otro, añade este más y ya tiene el ejercicio resuelto con 2 o 3 respuestas. Un adjetivo de la familia de muestren. Mire, demostrativo. ¿Verdad? Pero usted pudo haber escrito demostrable perfectamente. ¿Y de atmósfera qué respondió? Mírelo aquí, atmosférico. Palabra que no es de la norma culta. Recuerde que nosotros en el noticiero estamos viendo siempre fenómenos atmosféricos, etcétera. Es decir, es una palabra que con el nivel que tiene la población cubana en el léxico, que debe enriquecerlo por supuesto, pues pueden responder perfectamente. Vamos a ver entonces, un verbo de la familia de universal y un verbo de la familia de noche. Un adverbio de la familia de día y de la familia de puntos. Si no ha llegado hasta aquí, le doy 2 segundos. Pues bien, ahí tiene usted qué verbos de la familia de universal y de noche. Mire, tiene universalizar. Aquí hay algo curioso. Usted debe escribir esta palabra, estoy seguro que llegó. Pero si usted no recuerda que hay verbos terminados en zar e izar con Z y de zar e izar con S, puede ser que usted obtenga el punto de la respuesta, pero pierde puntos por la ortografía. Entonces debe cuidar la ortografía, aunque a usted le parezca que esto es una pregunta de léxico, la ortografía debe ser cuidada en toda la prueba. Y de noche, pues tiene anochecer, grupo de verbos terminados en eser, generalmente presentan una irregularidad en la primera persona, ¿verdad? Anochezco, florezco, etcétera, que añaden una Z, o sea, cambian la Z por C y añaden una C con sonido de K, un tipo de irregularidad frecuente y que puede hacernos cometer errores ortográficos en una prueba. Ahora veamos los adverbios. Usted recuerda cómo dijimos que se formaban los adverbios, ¿verdad? Le dan un sustantivo o un verbo. ¿Qué tiene usted que buscar primero? El adjetivo. Y a partir del adjetivo formar el adverbio, que en este caso sería diariamente como una posibilidad y puntualmente como otra posibilidad. Mire, estoy seguro que usted alcanzó todos los puntos, porque seguramente que lo hizo bien, partiendo de las diapositivas que pusimos inicialmente, que tienen la mayor parte de terminaciones, la mayor parte, no todas, pero las más usuales. Así es que vamos ahora a pasar a otro ejercicio. Vea la diapositiva. Del texto sobre Lezama, usted lo tiene escrito en su libreta, pues usted lo copió de la clase anterior. Extraiga las palabras con tilde, clasifíquelas por la acentuación y determine el tipo de acento empleado. Mire, usted tiene el texto escrito y ya lo vimos al inicio. Si cometió algún error ortográfico, porque usted lo copió, es la oportunidad de rectificar. ¿Qué palabras con tilde tiene ahí? Mírelas ahí. José describió bahía, atmósfera, creyó y solía. Pedimos solo las palabras que tenían tilde. La tilde es la forma gráfica de representar el acento. El acento es intensidad, no es la rayita. Y por tanto, la tilde coincide con el acento porque se utiliza para marcar el acento en determinados tipos de palabras. Por ejemplo, José, que es aguda y por tanto tiene acento ortográfico. ¿Por qué ortográfico? Porque responde a la regla. Las palabras agudas se acentúan cuando terminan en NS vocal. Describió por las mismas razones, aguda
y acento ortográfico. Recuerde que en la última columna estamos clasificando el tipo de acento o el tipo de tilde. Tenemos ahí Bahía, Bahía, Bahía. Usted tiene que oír la palabra, cómo suena, dónde recae la fuerza de la pronunciación. Y tenemos una palabra llana, llana que termina en vocal. ¿Por qué tiene tilde entonces? Porque hay una concurrencia de vocales que se pronuncian en diferentes emisiones de voz y por tanto constituyen un hiato. Y este acento que se emplea para marcar qué vocal es la que debe ir acentuada, tónica, fuerte, es acento hiático. Tenemos atmósfera, que es esdrújula, acento ortográfico, porque por la regla las esdrújulas siempre se acentúan. Tenemos creyó, aguda y acento ortográfico, y solía, llana con acento hiático, igual que las demás. Bien, esto nos lleva a pensar en algo. ¿Cuáles son los tipos de acento? Y en esto usted debe tomar nota si no los tiene claros. Veamos ahí. ¿Cuáles son los tipos de acento? El acento prosódico. Este lo tienen todas las palabras. Prosodia, sonoridad, sonido. Y por tanto, todas las palabras tienen una sílaba tónica, excepto muy pocas, algunas preposiciones que son átonas. Pero el acento prosódico, escaparate, aunque no lleve tilde, tiene acento, porque hay una sílaba acentuada, una sílaba que suena fuerte. El acento ortográfico responde a la regla de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. El acento hiático es una ruptura de la regla ortográfica, porque en palabras llanas que entonces tienen un hiato en una concurrencia de vocales. Y el acento diacrítico, que también es una ruptura de la regla. Por regla los monosílabos no se acentúan. Y no se acentúan nunca fe, ni fue, ni dio, ni vio. Nunca. Ahora, hay monosílabos que por tener varias funciones, hay monosílabos que por tener varias significaciones, pertenecer a diferentes categorías de palabras, pues entonces el acento es el diferenciador. Ese es el acento diacrítico. Así que vamos a ver en esta diapositiva, yo les he puesto 3 palabras, ¿cómo usted las pronuncia? Porque de nada vale saberse la regla y no acentuar adecuadamente. Por tanto, en primer lugar, lo primero que observo es que las palabras están constituidas por sílabas. Sílaba es cada impulso muscular y expiratorio que se realiza al hablar. ¿En cuántos impulsos musculares y expiratorios pronunció esta palabra? Mírelo ahí, 3. Por tanto, es una palabra que tiene 3 sílabas. ¿Qué es lo que va a determinar la pronunciación? Vamos a ver. Intente usted ahora, pues, pronunciar como usted quiera la primera palabra. Mire, 3 sílabas. ¿Dónde va a hacer usted recaer la fuerza de la pronunciación? Bueno, yo le voy a dar una idea. Practico, practico, practico. Miren, la sílaba acentuada es la penúltima. Quiero recordarle algo. ¿Cuál es la sílaba acentuada? No es ma, ni pa, ni me. Es la última, la penúltima o la antepenúltima, de atrás hacia adelante. Y por tanto, esta palabra, por estar acentuada, por sonar, la sonoridad fuerte está en la penúltima sílaba, es una palabra llana. ¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. Mire, ya usted resolvió el problema. La segunda palabra, ¿cómo la pronunció? Tiene que ser diferente. Así que mire a ver cómo usted la pronuncia ahora. Bueno, si acentuó la última sílaba, tiene una palabra aguda. Practicó y por tanto aguda terminada en vocal lleva tilde. Este es el acento ortográfico. Y por último, ¿cómo usted va a pronunciar ahora diferente de las anteriores? Pues esta palabra, pues mire, en la antepenúltima sílaba y por tanto sería una palabra esdrújula y lleva tilde. Mire, ahí usted tiene el razonamiento. Cuando usted tiene dudas, esto es lo que usted hace. Esta palabra, ¿cómo la acentúo? Bueno, la acentúo de este modo porque voy a escuchar en mi mente la palabra y a definir cuál es la sílaba tónica. Así que le voy a dejar como ejercicio estas otras 2 palabras para que usted haga lo mismo, para que vea cómo la tilde diferencia las palabras. Unas son verbos, otras sustantivos, ¿verdad? Tenemos ahí el caso de célebre, celebré,
etcétera. Y tenemos el caso de médico, médico y médico, que de alguna manera siempre hay que hacerle un homenaje a nuestros trabajadores de la salud que combaten con denuedo esta epidemia que en el mundo entero está azotando a la humanidad. Así que vamos a pasar ahora a otro ejercicio. Volvemos nuevamente al texto de Lezama, que es el que nos está ocupando en la clase de hoy. ¿Qué vamos a buscar aquí? Ahora le voy a recordar que el texto de Lezama es un examen que está en la página 64 de su cuaderno de ejercicio, que usted debe tenerlo sobre la mesa, yo tengo el mío aquí, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver completo, son 2 párrafos. El segundo es el que no habíamos leído. Dice: no necesito salir de mi casa para estar en el lugar que quiera cuando yo quiera, declaró en una entrevista el escritor. Con solo cerrar los ojos puedo revivir la corte de Luis XIV y situarme al lado del Rey Sol. Oír misa de domingo junto a Colón en víspera de su viaje a América, ver a Catalina la Grande paseando por las márgenes del Volga congelado, o trasladarme al Polo Norte y asistir al parto de un esquimal. Esta es la parte que no habíamos leído. Yo le dejé el subrayado porque así está en la prueba. En la prueba hay una pregunta que tiene que ver con ese enunciado, pero yo voy a ir a otra cuestión. Primero, la lectura activa siempre saberes premios. Ya vimos Lezama cómo por medio de la lectura podía trasladarse a los lugares más increíbles. Pero fíjese que él mismo está diciendo aquí, la corte de Luis XIV, a él era quien llamaban el Rey Sol. Puso a Francia en primer lugar como potencia mundial en su época. Oír misa de domingo junto a Colón en víspera de su viaje a América. Bueno, usted por sus estudios de historia, fíjese, la lectura le activa fecha del viaje de Colón, usted puede responder. Y Catalina la Grande, Catalina, emperatriz de todas las Rusias. El adjetivo de grande se lo ganó por haber seguido las medidas de Pedro el Grande que modernizaron a Rusia, a aquella Rusia atrasada, medieval, casi feudal, que estos 2 emperadores trataron de engrandecer, lógicamente, sobre la base de la explotación desmedida de campesinos y de obreros. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí incluso esa referencia al esquimal. ¿Qué vamos a responder ahora del texto? Usted ya tiene abierta la página, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a responder del texto es lo siguiente: extraiga, mire la orden. La anterior era escriba, esta no es escriba, esta es extraiga. Usted tiene que buscar en el texto una palabra con significado similar a exactitud, a análogos y a riberas. En la prueba generalmente aparecen 1 o 2. Yo estoy poniendo 3 porque esto es un ejercicio para ir calentando el brazo, para ir afinando la forma de leer un texto y precisando cada vez más. Y extraiga una palabra que signifique lo contrario de débil, caliente y próximos. Así que le doy unos segundos. Esta diapositiva se puede copiar muy rápido porque inmediatamente vamos a revisar la respuesta que usted haya dado. Bien, ya usted copió la diapositiva y seguramente que ya empezó a responder, pero recuerde que este ejercicio lleva una lectura minuciosa del texto de arriba abajo y ahora usted tenía, bueno, 2 textos, pero 2 textos que ya usted conocía. Por eso el ejercicio podemos hacerlo con mayor celeridad. Así que vamos a revisar ahí una palabra con significado similar. Fíjese que en la orden no le dijeron un sinónimo.
porque hay palabras que son sinónimos léxicos, pero hay palabras que sin ser sinónimos se cargan de una significación determinada en el contexto en el que está dicha o que está escrita. Por tanto, una palabra con significado similar a exactitud, mírelo ahí, minuciosidad, porque Lezama podía describir lugares que no había visitado con tal lujo de detalles que asombró a su interlocutor, que además era de aquel lugar. Análogos, ¿qué palabra pudo usted escribir, extraer del texto con este significado? Mire, similares. Y riberas, esta es una palabra conflictiva, porque fíjese que muchas personas contaminadas, porque en Cuba hay apellido Rivas y Rivera, que se escriben con V, por un problema de ortografía en España. Pero Rivera se escribe siempre con B. ¿Con qué significado? Con este significado, márgenes, márgenes, que significa orilla. Por tanto, mire, ahí tiene usted que generalmente cuando la palabra que le dan es un sustantivo, busca un sustantivo en el texto. Cuando le dan un adjetivo, busca un adjetivo en el texto. El número puede ser una pista también para ayudarlo a precisar el género no, porque a veces hay una palabra que en otro género significa lo mismo. Vamos a ver entonces los contrarios. ¿Qué significa lo contrario? Antónimos funcionales. En el texto, ¿qué palabra tiene una significación contraria a débil? Mire, esta es probablemente la del 100, la que todo el mundo puede haber pasado un poquito más de trabajo para encontrar. Pues mire, intensa, porque intensa en una de sus significaciones es con fuerza y por tanto es contrario de débil. Tenemos el término caliente, todo el mundo busca frío, pero ¿qué tenemos en el texto? Mire, congelado. Y tenemos próximos, contrario, lejano. Seguramente que usted pudo responder bien. Un ejercicio de esto hay muchísimos en la prueba. Yo le sugiero que usted, en la medida en que vamos orientando, usted los revise todo. Así que otro ejercicio que es frecuente en la prueba, y ahora sí tiene que copiar, es darle oraciones con espacios en blanco, o como en este caso, por razones de la diapositiva, con expresiones en paréntesis para que usted determine cuál es la forma correcta. Así que vamos a empezar a copiar a toda velocidad. Subraya el término correcto, esa es la orden. Inciso A, un intelectual italiano se asombró porque Lezama pudiese describir lugares que nunca había visitado. Usted copie primero, si se sabe la respuesta ya lo subraya, pero si no, haga un análisis porque a veces hay distractores que pueden confundirlo. Inciso B, Lezama sí o sí podía describir lugares que solo conocía por las lecturas. Inciso C, todas las personas son aptas para la lectura. Un minutico para que copien estas órdenes y los ejercicios, porque hay otra diapositiva más con nuevos ejercicios que usted debe tener todos copiados.
Bueno, usted ya ha podido copiar estas oraciones. A veces el tiempo es breve, por eso le sugerimos que copien a 2 manos los ejercicios, porque es útil que usted lo tenga en su libreta, ¿verdad? Aunque no haya podido responderlos todos.